Antes de venir aquí yo había visto este documental y me había causado la impresión de que yo no había tenido mucho que ver con esto. Y hoy recordé que hace unos años otro personaje, un peruano llamado Sixto Paz, que ha venido a Costa Rica en varias ocasiones, incluso he estado en mi casa, y también es un hombre muy conocido por sus contactos directos con extraterrestres. Él reclama que desde muy joven, de colegial, hizo contactos y así se pudo enterar que los seres con los cuales él se relacionó venían de un satélite de Júpiter llamado Ganímedes. Bueno, yo lo invité a mi casa y me hice acompañar por algunos físicos que iban a llegar con preguntas incómodas, como para comprometerlo. Entre la información que él dio estaba un sorprendente manejo de cuestiones científicas sumamente avanzadas que le habían sido dadas a él a través de esos contactos. Bueno, tiempo después, al ver los crop circles, en español en realidad no suena tan bonito, sí, círculos de cosecha, no es tan bonito. Crop circles. Eso ya resulta, hasta para el más terco, una revelación. Bueno, fue hace algún tiempo que un amigo me sugirió un libro que apenas lo ojeé, que se llama El 12º planeta. Lo volví a leer cuando Shunyamurti me habló de su autor y de una cantidad de otros libros que este hombre había escrito. Zecharia Sitchin. Ya yo he leído 6 libros de Sitchin en los últimos meses. Y la evidencia no la obtiene de especulaciones, sino que por primera vez se han descifrado lo que llaman las tablas o las tabletas de arcilla sumerias, Sumerian Clay Tablets. Entonces eso está en lenguaje cuneiforme y describe con un detalle impresionante lo que ha sido una historia de contactos con seres extraterrestres. No, uso una palabra incorrecta, no son contactos. En el pasado una enorme intimidad, convivieron. Hay motivos para creer que la mayor parte de las cosas que conocemos como civilización se produjeron en ese contacto. Y así, de esta manera, yo aprendí que lo que conocemos como mitología no era mitología sino historia. Uno podría recurrir a la propia Biblia en la parte de Noé, antes del diluvio, cuenta, dice claramente,
esto ha sido interpretado sobre su origen y de cómo las palabras que se están usando en la Biblia fueron alteradas. Y la propia Biblia dice así, dice: y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron a las hijas de los hombres como sus mujeres, y procrearon hijos con ellas, que fueron los que la antigüedad como nos conoció como héroes. Quien conozca la mitología griega sabe muy bien que Aquiles y Odiseo y otros grandes personajes eran hijos, se decía como mitología, de un dios o una diosa y un humano o una mujer. Y bueno, la propia Biblia admite, dice así, en párrafo seguido, que Dios se enojó mucho porque aquello era más o menos una promiscuidad, de que los hijos de Dios, que fue la manera de llamarlos, en realidad el nombre original que aparece en las clay tablets es Nefilim, que sencillamente eran los seres de otros planetas, y que por eso mandó el diluvio. Es parte de la interpretación, y ahí mismo dice clarito en la Biblia, pero eso no lo puede negar nadie. Yo no explico cómo la Iglesia Católica estuvo tantos años negando esto como una cosa muy dogmática. Dice la tierra estuvo poblada por gigantes, ¿no? Y los gigantes pues se trataba de estos personajes. Sobre eso, la cantidad de información que hay, este documental que acabamos de ver, es apenas una puntita a la par de lo que surgió en ese entonces y en lo que abundan cantidad de textos antiguos. Bueno, ahora tenemos como información surgida en los últimos tiempos. Ven ustedes qué detalle. En 1948, que ha sido mencionado aquí, también fue el año en que apareció el transistor, que ha producido posiblemente la revolución tecnológica más veloz que jamás se haya conocido. Un autor francés llamado Jean-Jacques Servan había escrito El desafío americano. Escribió en los 80s El desafío mundial. Él creía que la crisis energética y la emergencia de los japoneses y del poderío árabe iban a traer un nuevo mundo. Él se equivocó radicalmente, eso no iba a traer ningún mundo nuevo, ¿no? Pero hizo cálculos muy interesantes y dijo lo siguiente: si la industria automotriz hubiese progresado a la misma velocidad que la industria electrónica, calculó para hacer esta filmación cuánto costaba la primera computadora que se fabricó en 1947 con tubos al vacío, no habían transistores, qué velocidad tenía y cuánta energía consumía. Y entonces hizo el mismo cálculo en 1980, 2 años antes de que aparecieran los desktops por IBM, que en ese año, en el año 82, IBM fabricó 2000, pensando de que 2000 iban a ser suficientes. Jamás imaginó ni la propia IBM a dónde iba a llegar esto. Pero lo cierto es que con la tecnología de 1980, que hoy, pues bueno, es una cosa muy atrasada, pocos años antes, los estudiantes de la Universidad de Costa Rica recibíamos un curso de programación y nos enseñaban un lenguaje que se llamaba Fortran 2. Eso es como el arameo de la cibernética, ¿no? Una cosa así como, ¿no? Totalmente perdido, ¿no? Pero nos podíamos dar cuenta a dónde estábamos parados en 1980. Y este hombre dijo que en 1980, si la industria automotriz hubiera progresado a la misma velocidad,
un auto Rolls Royce costaría $2.50 y tendría una eficiencia energética de 11.000 kilómetros por galón de gasolina. Bueno, hace pocos años yo me tomé la molestia de hacer ese cálculo de cuánto costaba una computadora en el 2005 y cuánto comparando con la de 1980, y me salió que en ese caso el Rolls Royce posiblemente vendría en la caja de cornflakes, ¿no? Regalado, no valía nada, ¿no? Por cómo ha caído dramáticamente. Esto es un cambio tecnológico que vean ustedes que aquí hay una evidencia innegable de que aquí no hubo un Tomás Alva Edison, pareciera haber sido, o sea, no hay nadie que aparezca reclamando semejantes hallazgos, porque fue copiado, esto no fue creado, fue copiado. Bien, ahora la pregunta que nos hacemos es, yo hice aquí unos apuntitos, ¿qué puede pasar si esto es así en el mundo? Ya pues acabamos de ver que hay toda una política de negación, de supresión, de decir esto no existe, ¿no? Esto es falso. Y ahora cada día es más difícil que esto ocurra. Hasta la propia Iglesia Católica, que se negaba a aceptar de que hubieran seres inteligentes en alguna otra parte, porque eso implicaba que debía haber nacido un Jesús en cada una de esas civilizaciones, y ahora no es así. Ahora el poder político, militar, económico, podrían considerar que su hegemonía podría ser amenazada por la presencia de estos seres. Bueno, pero estamos en una crisis sin precedentes. La humanidad ha pasado muchas crisis, por lo menos estaríamos hablando desde que los científicos o los historiadores consideran la historia, que es más o menos desde donde aparece la escritura para acá, el grado de primitivismo en que nos encontramos nos dice que la historia no ha comenzado, aún estamos en la prehistoria. Es la historia del ego, todavía estamos ahí con todo y que haya avanzado la tecnología. Por ser del ego es que se ha volcado contra nosotros, y estamos ante el final o la comprobación de que los relatos de la Ilustración, del periodo del Enlightenment francés e inglés, de lo cual brotaron las ideologías políticas que fueron propuestas a la humanidad como las ecuaciones de la historia. Usted aplique tal ideología como aplicar una ecuación y usted va a obtener justicia y desarrollo económico y bienestar y abundancia. Y entonces, pues bien, desde John Locke, que posiblemente haya sido el filósofo que más influencia tuvo en la redacción de uno de los documentos más grandiosos de la historia, que es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, o bien los otros ilustrados franceses como Rousseau, Diderot, Montesquieu, que daba la impresión de que estaban levantando el telón sobre una era de lo más grandioso de la humanidad. Bueno, ahí surge Adam Smith, y tomando el paradigma, la concepción de mundo que surge con la particular visión de Isaac Newton de la naturaleza de la materia y del universo,
Y entonces dice, si aquello fue posible en física, será posible en economía. Y entonces cada individuo seríamos como una de las partículas de la materia actuando independientemente. Y entonces si yo busco mi bienestar y cada uno de ustedes busca su bienestar, el resultado es el bienestar general. Eso fracasó, esa teoría fracasó rápidamente. Pero el interés, la pasión que se despertó por descifrarle secretos llevó a otro que posiblemente fue tan influyente, que se llamó Carlos Marx, a decir, no, la historia también responde a lo mismo. Y entonces produce el materialismo histórico. Y a tal punto la ciencia había sacado a la religión del Olimpo de la verdad, que Marx llamó a su teoría socialismo científico. Esta es una teoría científica, la de Carlos Marx según él. Y detrás de eso vinieron todas las demás. La socialdemocracia, que posiblemente fue lo más influyente que el mundo pudo ver en el siglo XX. Otras, las totalitarias como el fascismo, el comunismo, el nazismo, que causaron horrores también en el siglo XX. Y de pronto, con la primer crisis energética que estalló en 1973, después de la guerra de Yom Kippur, que el petróleo pasa de valer $2.25 el barril a $12.50, eso es como que con el precio de hoy, de pronto mañana amanezcan $500, ustedes pueden imaginar lo que eso puede provocar.